cuáles son los desafíos y los planteamientos de los candidatos frente al tema de la recuperación económica. ¿Va a recuperarse o no la economía? Los invitados son los siguientes. Nuestros invitados son Iván Duque, senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático. Jorge Enrique Robledo, senador y candidato presidencial por el Polo Democrático Alternativo. Cecilia López, exministra, exsenadora y economista. Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda y exministro de Comercio Exterior. Bueno, les agradezco de antemano esta cita que, repito, me parece importante. Ayer hicimos también otro programa parecido y creo que no me arrepiento de insistir en que uno tiene que enaltecer un poco el debate político. Bienvenido, Iván Duque, que hace rato Muchas no gracias, venía. María Jimena, un placer estar acá. Caramba. Un saludo a Cecilia, a Jorge y a Jorge Humberto. A Jorge sí, porque es que Jorge ha venido aquí con más frecuencia y a Cecilia también. Y el doctor Botero hace rato no venía, pero igual es muy bienvenido. Yo quería comenzar por el tema de las propuestas económicas y con Iván Duque precisamente, porque una de las cosas que he visto cuando la propuesta de Germán Vargas Lleras fue presentada es que muchas de las propuestas planteadas por Germán Vargas también son propuestas que usted ya había hecho en su plan económico. ¿Qué realmente o cuáles son los nódulos más importantes que usted plantea en su propuesta? Bueno, yo diría, María Jimena, primero nosotros tenemos que darnos cuenta que hay algo que no está funcionando bien y es, en primer lugar, la economía está con un crecimiento mediocre. Colombia necesita una alta tasa de inversión. Necesitamos que esa alta tasa de inversión se traduzca en la generación de empleos formales en el país. Entonces, la secuencia lógica de todo esto es darnos cuenta dónde está el problema. Yo creo que tenemos un sistema tributario muy complejo. Nosotros necesitamos tener un sistema mucho más simple. Tenemos una tasa de tributación corporativa que está por encima del promedio de los países de la OCDE, 34%, puede llegar al 40% si las empresas tienen ingresos de más de 800 millones de pesos. Yo creo que hay que simplificar el sistema, darle muchas garantías a la inversión y simplificar también el sistema regulatorio. Es un país que ha tenido 68.000 resoluciones en los últimos 14 años, más de 17.000 decretos. Hay que simplificar también ahí. Y nosotros tenemos que enfrentar también otra situación y es diversificar más la economía. 10 sectores representan más del 76% de las exportaciones y necesitamos que la economía entre a abrir espacio a nuevos sectores, que esa inversión permita la generación de emprendimiento y que el emprendimiento genere empleo formal de calidad. Esa sería como la secuencia lógica de la propuesta nuestra, que ahora podremos entrar en más detalle. ¿Usted qué le pareció, doctora Cecilia? La propuesta de Germán y la propuesta de Iván, que nosotros la tratamos de reducir un poco en la intervención inicial del programa. Yo creo, bueno, algunas cosas de Germán yo no estoy de acuerdo. Tal vez tú me puedes ayudar en precisar eso. Es cierto que tenemos un problema serio en la estructura impositiva, pero una cosa es el nivel de impuestos y otra cosa es la estructura impositiva. El nivel de impuestos de Colombia es supremamente bajo. Son 14% del Producto Interno Bruto, eso es la mitad de lo que, menos de la mitad de lo que es el peso de los impuestos sobre el PIB. Eso hay que subirlo. El otro problema es que tenemos una estructura en la que sí estoy de acuerdo. La estructura es muy regresiva, estamos apoyados en el trabajo y no en el capital. Al capital no lo tocamos. Sí. Y fuera de eso, a las empresas les estamos cobrando demasiado cuando debería ser mucho menos, pero tienen que pagar los individuos ricos de este país que no pagan y hay que pagar al capital. Pero el doctor Iván Duque no dice eso. No, lo que pasa es que yo creo... Ni Germán tampoco. Yo quisiera decir una cosa aquí también, María Jimena, que es importante. Por ejemplo, hablemos del número de impuestos. Cuando uno mira los impuestos nacionales, estamos hablando de más o menos 15, 16 impuestos, de los cuales 4 representan más del 90% del recaudo. Cuando miramos los departamentales, 22 impuestos, 4 representan más del 90% del recaudo. Y en los locales, entre tasas y sobretasas, son más de 40, donde 6 representan más del 95% del recaudo. Sí. Entonces, yo diría, simplificar allí es importante. Y lo otro es darnos cuenta. Cecilia plantea, es que las personas versus las empresas. Claro, las empresas en Colombia tienen una altísima tributación, y si usted la va a llevar a las personas naturales, que eso es bien interesante, el umbral a partir del cual empiezan a pagar renta es un umbral alto. Pero si lo baja, a un sector de la clase media también le empieza a afectar rubros importantes como educación, la medicina prepagada,
la adquisición pero de ¿quién vivienda. dijo que lo iba a bajar? Pero en eso yo no estoy de acuerdo. Bueno, una cosa es sobre los impuestos. Y después digo, ¿qué es lo que a mí me parece que es la esencia del problema nuestro en términos económicos? Es que la economía está trancada. Eso ahí hay un problema muy serio y eso no se resuelve diciendo que vamos a crecer al 5%. Eso es, todo el mundo quiere crecer al 5%, vaya y hágalo. O sea, todos estamos de acuerdo en la propuesta, pero vaya y hágalo. Yo creo que ahí hay un problema muy serio. Lo que está pasando con la base productiva colombiana está colapsada. Esto que está pasando con el sector agropecuario, que es el único que nos puede dar una respuesta rápida, lo que está creciendo es el café y no se ha tomado ninguna de las decisiones que se propusieron para en la agenda de transformación del campo. Está muy trancado eso y la industria está colapsada. No estamos ni siquiera de acuerdo en la realización de un catastro multipropósito. Claro, nadie quiere. En todos estos debates de los candidatos y estas cosas, o de los análisis de la campaña electoral, he venido diciendo que estos debates no se pueden hacer como si estuviéramos en el primer día de la creación. Sí, claro. Entonces no hay análisis previo, nadie sabe en qué país vivimos y todo el mundo saca su lista de mercado. ¿sí? Entonces yo crezco al 5, yo en algún sitio de algunos sectores de la economía importante me invitaron y alguno de los candidatos ofrecía tantas cosas y entonces yo en chiste le dije al dueño de la reunión, le dije, yo le doblo cualquier promesa que se le haga, no se preocupe por eso. No, eso no puede ser así. O sea, aquí hay que empezar por hacer un análisis serio de lo que está pasando en Colombia. O sea, no puede haber remedio si no hay diagnóstico del mal, porque si no es imposible. O sea, el médico, ¿cuál es el oficio del médico? Claro, recetar medicamentos o procedimientos, lo que se necesite, pero si se equivoca en el diagnóstico, al que tiene cáncer le diagnostican gripa y lo acaban de matar porque le dan una aspirina. Entonces, yo creo que aquí hay que empezar por evaluar qué es lo que pasa. Entonces, por ejemplo, se quiere arreglar esto solo hablando de impuestos. ¿Y qué pasa con la industria y con el agro que lo acaba de mencionar Cecilia? Si un país no tiene industria y no tiene agro, no tiene nada, no tiene nada. Y entonces nos dijeron, no, eso se resuelve con deuda. Bueno, nos atiborramos de deuda y ya no cabe más deuda y no hay ni cómo pagarla. Entonces se cayó el consumo. ¿Y qué pasa con el consumo? O sea, toda la fórmula mágica es volverles a bajar los impuestos a los mismos que se los han bajado en las 2 o 3 últimas reformas tributarias. No, yo creo que la cosa es más compleja. Yo sugiero que empecemos por un análisis de qué es lo que tenemos y dónde están las causas de los problemas, porque podemos ponernos de acuerdo en que la crisis es gravísima. Gravísima es estancamiento, o sea, podemos terminar en un reventón económico de proporciones inmensas. Dicen las propias calificadoras de riesgo, están muy nerviosas, hay gran inseguridad. Sobre todo con las propuestas de ¿Y cuáles son las causas? Sí, entonces la causa es la magia, ¿no? Del cubilete, bajen impuestos y se arregló todo. No. Ojo con esto. Aquí no podemos confundir los impuestos nominales con los reales. O sea, lo primero que yo exijo en el debate de los impuestos es que hablemos sobre impuestos reales. Los impuestos reales están lejísimos de los nominales. ¿Cuánto paga el sector financiero? Porque las exenciones son incalculables. Todo tipo de exención. Entonces, digamos, la norma puede decir que es 35 o hasta 40%, pero yo acabo de leer un estudio de un profesor de la Universidad Nacional que dice que el promedio real es 17%. A mí me certificó en caso de servicios públicos de electricidad, la DIAN es 20%. Entonces, ¿de qué es de lo que estamos hablando? Por ejemplo, los contratos de estabilidad jurídica, los que tenían contratos de estabilidad jurídica en el gobierno de Uribe, que son 20 años en que le congelan los impuestos, más zonas francas, terminaron pagando tasas del 9%. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. Lo ideal no serían las promesas, lo ideal sería que nos pusiéramos de acuerdo en el diagnóstico. Claro. Y es ahí donde yo creo que estamos fallando. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Humberto. Ya hasta que se habla el doctor Intimida. Y eso que no hemos hablado en lo de la reforma pensional, ¿no? Que que tanto le un poco debatir con candidatos presidenciales, pero para sentirme... Pero ustedes dos no son. No, pero yo anuncio que me voy a lanzar por firmas. Sería el único que no se ha lanzado. Oiga, ¿sabe que yo también? Nosotros somos los únicos que nos estamos quedando con falta de creatividad. Pero yo también me voy a lanzar por firmas. Entonces, respecto a lo que ha dicho Jorge Enrique, como para darle todos tres lo han dicho, un contexto más global. Del lado de la oferta en la economía, ¿cuál es el problema? El problema es la baja productividad. Y voy a explicar eso un poco. Del lado de la oferta, el desempeño de una economía depende de qué tanto capital utilizas, en el sentido económico del término, bienes de capital, equipos, maquinaria, etcétera, qué tanta mano de obra utilizas
y cómo relacionas o correlaciones ambos factores. Eso se llama productividad. Más administración y organización. Bueno, de acuerdo. En el periodo que va, digamos, del 2002 al 2015, la economía colombiana creció bien, a pesar de que la productividad cayó. Y creció bien porque hicimos mucha inversión, aportamos un gran acervo de capital y la mano de obra también creció. Ese mundo está difícil, es difícilmente los reproducible. Precios del petróleo. Y... No, esa es la dimensión, digamos, de la demanda. Esa fue la verdadera razón del crecimiento. Sí, claro. La bonanza minera. La bonanza Sí, bueno, minera. sí, pero ese es el otro lado del, digamos, del análisis económico. Yo estoy ahora del lado de la oferta. Entonces la productividad cayó, pero no obstante eso la economía creció muy bien. Claro, hubo una demanda externa muy importante porque le pusimos mucho capital, muchas máquinas y mucho equipo y mucha mano de obra. La inversión no parece que vaya a crecer mucho en los años próximos y por factores demográficos tampoco la mano de obra. Entonces el gran énfasis tiene que ver con productividad en esta dimensión que estoy planteando. Y la productividad es un tema absolutamente transversal a muchos sectores de la economía. Tiene que ver con el empleo. Si no hay empleo formal, estoy eludiendo discusiones muy complicadas por ahora. Tiene que haber mejor educación, tiene que haber mejor infraestructura, tiene que haber mejor logística, tiene que haber mejor regulación en los sectores económicos y una mejor oferta de bienes estatales. El Estado no puede, tenemos un Estado insuficiente, decía Cecilia, en términos estrictamente económicos, el recaudo como proporción del PIB es relativamente bajo comparativamente hablando. Tendríamos que aumentar un par de puntos, pero además tendríamos que tener un Estado diferente, y voy a decir una cosa polémica, que no sea empresario, sino regulador y proveedor de bienes públicos. Y un sector empresarial, yo quisiera decir una cosa, María Jimena. Y déjame completo, y un sector empresarial que se vuelva o que se acepte que es un, ¿cómo se llama?, un asignador de bienes públicos, como en el caso de salud y todo eso, pero que no puede maximizar utilidades con los recursos del Estado. O sea que hay que cambiar al Estado, yo estoy de acuerdo contigo, pero hay que cambiar al sector privado. El sector privado no se puede volver millonario con recursos del Estado. Se le debe pagar lo que toca por administrar lo que es, pero no embolsillarse la plata del Estado creyendo que puede maximizar utilidad. Aquí hemos fallado en las dos fases. Yo diría una cosa, aquí se ha tocado... Estoy de acuerdo con eso. Aquí se plantearon los temas de industria y de agro, los dos temas muy interesantes. En el agro, cuando uno mira el agro en Colombia, estamos hablando de un sector que aporta cerca del 7% del PIB. Estamos hablando de un sector que representa el 18% de las exportaciones, de un sector que puede representar 16% del empleo. Es decir, cuando uno mira esos indicadores comparados con otros países de América Latina, Colombia se ve bastante bien. El problema es que cuando uno empieza a mirar los detalles del sector, uno se da cuenta que el 80% de las personas que están en los sectores rurales están en el régimen subsidiado de salud. 70% gana menos de un salario mínimo. No tienen entonces, las tierras, claro, no tienen tituladas las tierras. Pero dígame esto, María Jimena. No tienen tituladas tierras. Entonces uno dice, bueno, sí. ¿Cuáles son las fórmulas? Aquí se ha hablado de bienes públicos. Claro que hay que hacer los bienes públicos. El problema es que la asignación presupuestal, 90% son subsidios y solamente el 10% son bienes públicos. Lo ideal en los países que son exitosos es llevarlo un 50-50. Pero para eso necesitas plata. Pero espérame un segundito. Claro, entonces, Cecilia, ahí viene la pregunta. Entonces, el campo necesita una alta tasa de inversión y necesita generar un entorno donde haya un feliz matrimonio entre el pequeño productor y el desarrollo agroindustrial. Porque los países, espérame, termina, los países que son exitosos han logrado eso. ¿Qué está pasando hoy en Colombia? Las empresas que van a invertir al sector necesitan tener, primero, unas condiciones de estabilidad. Y teniendo las condiciones de estabilidad necesitan insertarse en cadenas de valor para el consumo interno y pensando también en los sectores de exportación, que ha sido el secreto de los países del sur que tienen políticas agroindustriales exitosas. Y en materia ¿Y cuál es el problema de la seguridad jurídica? Porque eso es lo que dicen siempre los empresarios. No nos metemos en el sector agroindustrial porque tienen un problema de seguridad jurídica. Primero, ¿Cuál es? ¿A qué se refiere? La variación de las normas tributarias en Colombia. Es un país que tiene 14 reformas tributarias en 25 años. Entonces, cuando usted está cambiando las normas tributarias, tiene un problema. Y por otro lado, cuando usted empieza a mirar los costos del sector,
los costos energéticos, los costos logísticos, la inserción en las cadenas, la inversión en los bienes públicos como las vías terciarias, hacen que la inversión sea demasiado costosa y que tener rentabilidad depende de unas condiciones de costo país que hay que resolver. Y ustedes plantearon el tema industrial en el diagnóstico, me parece maravilloso. En el tema industrial es la sumatoria de costo-energía, es la sumatoria costo-regulación, es la sumatoria de la logística. Es un tema de productividad también. Claro, porque pero es que se volvieron importadoras muchas industrias. Todas esas cosas que estoy mencionando también inciden en la productividad. Es que la productividad no es solamente lo que usted logra hacer con el capital humano, son todas las condiciones de inversión. Y nosotros no estamos hoy en cadenas de lo que llamo de valor agregado, que es donde yo digo que la política industrial colombiana tiene que llevar a eso, a que la industria colombiana, mucho más si tenemos beneficios de tipo de cambio, se inserte en esas cadenas de valor. Esa es parte central de la propuesta. Pero María Jimena, yo quiero decir una cosa que es importante. Este debate no empezó ahorita. Yo llevo en este debate 27 años. 27 años diciéndoles que el modelo del libre comercio no funciona. Y ahí están las cifras, no funciona. Entonces aquí echan mil cuentos. Que un detalle, que otro detalle, que una cosa y otra cosa. Bueno, lo cierto es que han gobernado con la misma política 27 años. Llevamos 27 años. Y ahí estamos importando 13 millones de toneladas de productos del agro. Yo llevo 27 años en desacuerdo con eso. Bueno, pero yo tengo una ventaja a mi favor, es que tengo las cifras. O sea, cuando empezó este desastre, las importaciones eran del orden de 500.000 de toneladas y vamos en 13 millones de toneladas. Cuando empezó este desastre, teníamos una participación del Producto Interno Bruto de la industria de una cierta importancia y eso está hundido. Estas son las realidades. La informalidad en el empleo creció 20% en estos 27 años. Entonces, se quejan de la informalidad, pero es que la han producido. No. Sí, entonces, aquí tenemos un debate, derecho de réplica. Sí, claro que lo tiene, pero tenemos entonces un debate que es muy de fondo y vuelven y nos dicen las mismas cosas. Pero ¿por qué no volvemos a un punto? Yo digo una cosa, tenemos un modelo agrario, que miren ustedes la genialidad, miren la genialidad, es un modelo agrario que nos tiene importando 13 millones de toneladas de productos del agro y la estrategia de todos quienes nos han gobernado es importar las cosas que nos comemos los colombianos y bregar a venderle una uchuva a un japonés. Esa es la gran estrategia. En eso es en lo que están. Es una caricatura lo que está diciendo el senador Robledo. Pero la realidad tiene las caricaturas. Doctor Humberto. Y en la industria pasa lo mismo, ahí están los confeccionistas tomándose las calles del país porque inundaron el país de mercancías chinas y de otras partes que los arruinan y les impiden. Déjeme hablar que yo también soy candidato, espere. Ya anuncié. Doctor Humberto. Con todo el respeto y usted también lleva 27 años padeciendo al senador Robledo. Cuando uno le dicen con todo respeto que lo van a vaciar. Sí, yo me lo sé de memoria. A ver, claro, sí. Senador, los países que más han crecido se han insertado en las grandes corrientes de comercio internacional. Las exportaciones de bienes transables de Colombia no han tenido un buen comportamiento. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio se reevaluó de manera extraordinaria. ¿Se reevaluó por el modelo económico? No, se reevaluó por la enorme valorización de las exportaciones de bienes primarios y porque los gobiernos, el anterior y no establecieron mecanismos de ahorro en el exteriorio para evitar la llamada enfermedad holandesa. No sabemos el rollo. Bueno, entonces... No, está bien. Pero ese es el modelo económico. No, momentico, que tiene que ver con el modelo, está muy interesante. Entonces... que es un modelo minero energético o cómo. Es el modelo de exportar o morir. Los modelos minero energéticos pueden, los mineros primero y los energéticos después. Sí. Unos y otros pueden, al menos en teoría, desarrollarse de una manera sostenible, social y ambientalmente. Sí. En cuanto a la producción de energéticos, países que no tengan energía no progresan. Entonces Colombia tiene que seguir construyendo infraestructura energética. Porque si no crece. Hay una parte aquí del diagnóstico de los últimos años que vale la pena decir. Es que aquí lo que ocurrió es que nosotros tuvimos una bonanza de un producto para el cual no somos autosuficientes.
Este no es un país petrolero, es un país con potencial, pero no es petrolero. Es un país donde tiene reservas para menos de 7 años, donde el 70% de los campos producen menos de 1000 barriles diarios, y usted lo que no puede es ampliar los gastos permanentes basados en una bonanza transitoria de un producto para el que no es autosuficiente. Se cayó la renta y entonces vino la sustitución de petróleo por impuestos, los impuestos en un ciclo de desaceleración, y eso lo que ha hecho es deprimir la confianza de la industria, del consumidor, y nosotros necesitamos salir de ese atolladero. ¿Cómo se sale de ese atolladero? Colombia tiene que pensar en este momento una inserción en cadenas de valor, diversificar su economía, una alta tasa de inversión, una simplificación del modelo tributario y mejor calidad de gasto público. Pero en el agro, o sea, para hacer esas cadenas de valor... Es que yo creo que hay que pensar cadenas de valor para los servicios, para la industria, y pensando en la inserción internacional, que eso es lo que Jorge tanto critica. Los países que hoy están creciendo de América Latina y países en desarrollo es porque se insertaron en cadenas de valor, y eso lo ha permitido el comercio. Como Chile, como Perú, yo quisiera, a ver, si me dejan hablar como quieran hablar. Miren, hace 20 años, 27 años, desde 1990 se cambió el modelo años económico. es el año de esta mesa. Sí. Los años, o sea, 27 años. En 1990, María Jimena, se cambió el modelo. Y el mismo equipo económico y sus amigos que han estado desde 1990 están hoy en 2017. Ese modelo sí nos tiene en esta situación, porque el modelo no ha cambiado. Primero, una obsesión de que el Estado hay que reducirlo cuando la Constitución dice que hay que ampliarlo. Segundo, los impuestos siguen siendo muy bajos. ¿Cómo se financia un Estado, señores? Un Estado no se financia ya con rentas de empresas porque ya no tiene. Ya se privatizaron la mayoría de las empresas. ¿Cómo se financia? Con impuestos. Un peso de impuestos como eso no va para nada. Y encima de eso está mal asignado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tienen unos principios fundamentales. Por ejemplo, abandonemos el agro. Yo fui ministra de Agricultura y fui viceministra de Agricultura. Vamos a hablar del agro ahorita. Nunca nos llamaron. Pero Cecilia, una pregunta. ¿Cuánto era el recaudo en el año 2002? 35 billones. ¿Cuál es el recaudo hoy? 146. Por Dios, o sea, es un país que ha tenido una ampliación del recaudo también muy grande. O sea, no podemos decir que no ha habido recaudo. Pero déjame terminar. Para resumir, ¿qué es? El mismo equipo económico con las mismas ideas con las cuales hemos estado en desacuerdo, un grupo grande de gente que nunca nos han dejado hablar y que hemos tratado de mostrar que había que hacer una cosa intermedia. Resulta que ese es el equipo que hoy no asume ninguna responsabilidad por lo que está pasando. Tú vas a encontrar en lo económico el mismo problema que encuentras en la sociedad colombiana. Un grupo de esos 20 que creen que es el mercado, que creen que hay que reducir el Estado, que creen que todo es el sector privado, y otro equipo que cree que es otra cosa. Y el problema que yo veo para que haya realmente cambio es que dejemos esa división, pongámonos de acuerdo en el diagnóstico. Eso es lo que estoy planteando con la propuesta nuestra, salir de ese debate anacrónico y pensar en que el país tenga base productiva. Tú me perdonas, no es un debate anacrónico. Porque hay que salir de ese dogmatismo, si es Estado-mercado, hay que buscar la conciliación de los dos para que el país pueda innovar, tener ciencia, tecnología, industrias y servicios. Así va a ser el debate. Yo que soy el más nuevo en la campaña, deme un chance. Después de esta pausa, con mucho gusto, después de esta pausa volvemos aquí en Semana de toda la vida. Bueno, esto está que arde, ojalá que sea igual de caliente cuando entran las cámaras. Creo que tenía la palabra y después el doctor Botero. Yo quiero insistir en una cosa, porque estos debates se llenan tantos de detalles que se pierde la perspectiva. Cecilia dijo una cosa que es de fondo. Los mismos que estaban manejando las cosas en 1990, la tecnocracia es la misma de hoy. Es la misma de hoy. 27 años. Echándonos el cuento de que íbamos a inundar el país de productos de todo y que eso iba a salir corriendo todas las transnacionales porque los íbamos a derrotar en todos los mercados, las maravillas. Y ese mismo cuento nos lo están echando ahora. Todos los presidentes de la República, todos, han aplicado el mismo modelo, con la misma burocracia y más grave aún, con las mismas teorías. Y resulta que las teorías las derrotan los hechos prueban lo contrario del discurso, porque ahí están los resultados. Pregúntele a la gente del agro, pregúntele a la gente de la industria, miremos todo. Pero sin embargo el discurso es el mismo cuento, ¿sí? Que es que entonces le recetan a unos libros de texto que no se cumplen en la realidad, que no los aplican los países que tienen éxito. Y hoy nos vuelven a traer la misma discusión. Y ese es el gran debate que tenemos para el 2018. Vamos a votar en el 2018, continuismo o cambio.
Esa es la discusión. Y en ese es el economía problema. eso Pero es de un dogma que esto ni la religión más dogmática de todas se mueve con el comportamiento que tenemos. Doctor Jorge Humberto Botero, usted negoció el TLC con Estados Unidos. ¿Cuántas veces le dije en los debates que nos iba a ir como a los perros en misa en ese TLC? Y usted me dijo que no. Y bueno, ahí están los resultados. Nos ha ido como a los perros en misa, pero el doctor Botero no cambia la teoría. No cambia la teoría porque, bueno, eso es la teoría. Pero la teoría la contradicen los hechos, la realidad. Es que esto es una cosa... ¿Y por qué no cambia su teoría más bien? No, pero es que mi teoría la refuerzan los hechos, ¿por qué la voy a cambiar? A ver. O sea, los hechos dicen que yo he tenido razón en los 27 años. Ahí están los resultados en la producción. Y a ustedes eso no los molesta. La última vez que yo intervine en este programa, hace como 2 horas, y soy el más joven de los candidatos, estaba respondiendo sobre los sectores primarios, básicamente mineros energéticos. En ese momento tuviste a bien interrumpirme, entonces me quedé sin decir que es absolutamente crucial el desarrollo de los sectores transables, porque el empleo depende de ellos. Y ahí estamos de acuerdo. Del sector agropecuario y del sector industrial, buena parte del empleo, el sector servicios es el sector más pujante en muchas economías y contribuye a la generación de empleo, pero los pilares tienen que ser el sector agropecuario y el sector industrial. Los sectores minero-energéticos pueden ser importantes, pero no generan empleo. Pero en la práctica pero no he terminado el proceso de hacer mi plataforma frente a ustedes. Entonces, aquí hay una identidad de criterio en eso y una diferencia fundamental. Mientras Cecilia y Jorge Enrique creen que el desarrollo de esos sectores es en el contexto de una economía protegida. No. Pero un momentico. Yo tengo la impresión de que Iván, y sin duda yo mismo, creemos en economías abiertas, pero sobre la base de que seamos productivos y competitivos. ¿Por qué el TLC con Estados Unidos no ha salido bien? Como en efecto no ha salido bien. Por la revaluación de la moneda que ya expliqué. Pero además otra cosa. Las cosas, póngalas también en contexto. Por eso, por la misma crisis que enfrentó Estados Unidos en el proceso que la enfrentó, una recesión profundísima. Pero hablemos es de los retos. O sea, si nosotros queremos que el sector agrícola en Colombia sea un motor, hay que llevar inversión de largo plazo. Y esa inversión requiere una serie de condiciones. Se necesitan exenciones. Se necesita además revisar el régimen de exenciones en Colombia para que las que se hagan sean en función de la generación de empleo. Cadenas de valor, donde haya transformación, donde usted pueda llevar la maquinaria, tener el crédito de largo plazo y adicionalmente tener un mecanismo para llegar al mercado de consumo interno y también al de exportación. Y quiero decir, pero perdón Cecilia, es que no, cerrémonos al dogmatismo, es que esto no puede seguir siendo un tema de antagonismos, sino miremos lo que está siendo exitoso en el mundo. Colombia necesita mejor provisión de bienes públicos en el campo. Necesitamos que el presupuesto del sector sea distinto. No puede ser 90% subsidios y solamente 10% bienes públicos. Se necesita mínimo 50-50. Lo otro, si nosotros queremos mejorar la capacidad productiva, hay que generar un matrimonio entre quién, agroindustria y pequeños productores. Hay que hacer más desarrollo cooperativo de los pequeños campesinos y transformación en lugar de producción. Pero una pregunta, Iván, uno de los grandes desafíos es cómo entregar, o sea, cómo ir a esas zonas que de alguna manera, unos dicen que no están liberadas, ahí entramos en toda esta pugnacidad política, pero digamos que hay una realidad política nueva. Claro, hay una realidad política nueva. Hay unas cosas que se están planteando y que de ahí han surgido una serie de políticas que no son para sino para, digamos, una serie de políticas integrales que se derivan de la decisión de las FARC de dejar esas zonas. Sí, en el tema de el tema agrario, que yo creo que es importante porque no veo cómo se ata toda esa político y ese discurso político a la realidad actual. A ver, hablemos de unidades productivas en el país y de realidades. Pero yo quisiera decir una cosa. El tema cafetero es un tema central. Es uno de los sectores que más jalona el sector agropecuario. Sí. Y tenemos
que el 76% de la producción tiene menos de 5 hectáreas, envejece la población, tienen problemas de transformación de mano de obra. ¿Qué hay que hacer en el sector? Insertarlo en cadenas de valor. Hay regiones del país que están siendo exitosas con cafés especiales y que se están posicionando en los mercados. Hay que hacerlo allí, hay que hacerlo en fruticultura, horticultura, hay que hacerlo además en el sector de la avicultura y la ganadería, pero cadenas de valor. Esto de seguir estigmatizando la inversión es absurdo. Es un debate de 27 y la tierra años, además. Repito, es un debate de 27 años. Yo quisiera y decir estamos importando, escúchame una cosa, Cecilia, 17 millones, pero 27 millones de toneladas. disco. Bueno, un momento. Y todo el tiempo es el mismo cuento, las cadenas de valor, el no sé qué, el sistema, todo el tiempo dicen lo mismo. Y lo cierto es que nos han derrotado. ¿Cuál es su propuesta, todo el doctor tiempo. Jorge? ¿Cuál es su propuesta? Pero excúseme, es que ya voy para allá. Entonces le voy a contar una cosa que aquí no se dice. Que resulta que los gringos también están en las cadenas de valor y los europeos, porque es que ellos no son unos tipos que están sentados esperando que nosotros hagamos algo. Y tienen, entre Estados Unidos y Europa, tienen 200.000 millones de dólares en subsidios al agro al año. 200.000 millones de dólares. Entonces yo les pregunto a los arroceros que están quebrando hoy, a los lecheros que están quebrando hoy, ¿cómo es que compensan? ¿A qué horas hay que levantarse y con cuál cadena de valor se compensa un subsidio de 100.000 millones de dólares al agro, incluida la leche en la Unión Europea? Y Santos nos lleva para un TLC, y lo están aprobando todos los partidos, el Centro Democrático y la Unidad Nacional, un TLC. Nos están metiendo por la vía de la Alianza del Pacífico con Australia y con Nueva Zelanda, que nos vuelven cisco, engañen, no diga lo que no es, que nosotros no hemos hablado en ningún tratado de libre comercio. Es más, hemos dicho que vamos a congelar tratados de libre comercio por 4 años. El TLC con Estados Unidos, no fue en el gobierno del doctor Uribe que negoció el TLC. Yo creo, Iván, que aquí hay dos elementos, y Jorge Humberto, que se están olvidando. En el campo hubo una guerra de 50 años o más que destruyó lo poco que había. Y el segundo elemento que se les está olvidando es cuál es el capital humano, cuál es la gente que tenemos en el campo. En el campo, en el país hay el 30% de la población que depende de actividades rurales, no son 5 millones. Y esa gente, son 12 millones las personas que viven en el campo. El 30% no son 5 millones. Son 12 millones la población rural. Pero es no son 30 millones, son 12 millones. No, yo no estoy diciendo 30, estoy diciendo el 30% de la población colombiana es población rural. Esa es la nueva ruralidad que se definió concretamente en la misión de transformación rural, donde ustedes tienen 5 millones de población dispersa, que esa gente trabaja en menos de 5 hectáreas, la mayoría en microfundio, y vive en el siglo XVI. ¿Sí? Está llena de viejos, de ancianos, de analfabetas con el 20%. Después usted tiene los municipios rurales, muy parecidos a la población dispersa. Después los municipios intermedios, donde usted mezcla los dos, y tiene después la población rural de los grandes conglomerados. Cecilia, tienes una diferencia pero déjame hablar. Lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Tú no puedes hablar, perdóname, tú tienes aquí un factor muy importante, que es los costos que ha tenido la guerra en el campo, que no lo ha tenido las ciudades, y además una población que necesita, perdóname, Cecilia, que necesita una inversión muy grande. ¿Y de dónde va a sacar el Estado la plata? Y el tiene sector que ser privado. Privada, tiene que ser privada la inversión. El único sector que en este momento tiene una agenda muy pensada, con la cual uno puede estar total de acuerdo o de desacuerdo, pero muy trabajada durante 2 años y medio, es el sector rural. ¿Sí? Y esa agenda no se está aplicando. Y es el único. ¿Por qué no le permitimos a la doctora López que hable? Pero déjenme hablar. Déjame que esa labor la hago yo. No, sí, pero es que... No, esa labor la hago yo. Yo entiendo, pero yo puedo dar una opinión. No, pero yo usted creo está que hablando, debemos hablarla. que hable, déjela, doctor Duque, permítale que hable. Pero eso lo hago yo. Aquí estamos diciendo cosas, Cecilia, primero escuchémonos. Aquí nadie está diciendo que no se necesita llevar la inversión, hay que llevarla. Yo soy el primero que he dicho, la gran preocupación en materia de capital humano que la tocó Jorge Humberto en productividad rural es que en el campo el promedio de educación son 5.3 años y en las ciudades son 9.6. Pero espérate, yo termino. Vamos, a ver, Cecilia. El sector que tiene todas las posibilidades, porque Colombia tiene todas las ventajas, tiene la demanda internacional, tiene el agua y tiene la tierra, si se distribuye bien, es el sector rural. Y lo que sigue de ahí claramente es la recuperación de la agroindustria. Pero el gran problema es que los cambios estructurales que hay que hacer en el campo para poner a producir esta gente no los dejan tocar, que son la tierra.
Y la prueba es lo que pasó con la ley de tierras, que aquí lo discutimos, que no se va a dejar tocar esa distribución de la tierra que se concentró mucho más en los últimos años. No ha podido sacar ni siquiera el Congreso el catastro multipropósito. Yo sí quisiera decir una cosa. Pero no me dejas terminar, espérate, pero llevas terminando 20 minutos. Óyeme, Iván. Cecilia, por Dios, pero también deja escuchar a los demás. Ustedes no dejan hablar a uno. Entonces, miren, la inversión que hay que hacer la inversión que hay que hacer en el campo es muy grande. ¿Y dónde está la fuente de esos recursos? En el catastro rural. Y eso tampoco lo dejan hacer. ¿Por qué? Porque uno de los sectores que no paga impuestos son los grandes latifundios de este país. Y eso, sin esa plata no se pueden hacer los cambios. Entonces, hablar cadenas de valor sin tocar la tierra y sin tocar el impuesto de tierra no hay nada que hacer. Yo quiero ser muy claro en esto. Primero, Colombia tiene 22 millones de hectáreas de vocación agrícola. Estamos empleando en este momento menos de 7. Si nosotros queremos llevar menos de 7, son 6.2 en este momento. Si queremos llevarla al uso potencial, Cecilia, tienes que buscar inversión. Y la inversión tiene que llegar asociada ¿con qué? Primero la disponibilidad de agua. Este país necesita más reservorios, necesita más distritos de riego, porque los distritos de riego son un factor de productividad en el desarrollo agroindustrial. ¿Qué otra cosa necesitas? La asociatividad. La titulación, primero que todo. Claro, es que el problema María Jimena, pero ese ha sido un problema histórico en el país, porque hoy en día la trazabilidad no está. Claro que es importante, y siempre lo he dicho, pero lo que hay que buscar acá también es que entendamos, primero, que hay unas zonas del país donde hay unos temas de tenencia de buena fe que tienen que resolverse, y hay otros sectores del país donde necesitamos unos programas de titulación que vayan asociados con el uso de la tierra. Pero lo que no podemos es empezar a generar una conflictividad sobre la tierra para seguir pauperizando el campo, sino que los problemas de la tierra se resuelvan con flujos de inversión. Es más, pero es conflictivo el tema de la titulación de tierras. No es conflictivo si uno lo hace bien. Por eso yo creo que la discusión catastral en el país es importante, pero seguir pensando que aquí el tema es síguele subiendo impuesto a la tierra sin uso productivo, es seguir limitando el desarrollo rural en el país. Eso no ha pasado en ningún país. Pero Iván, ¿cómo que sígale subiendo impuestos? ¿Cuándo se ha pagado impuestos sobre la tierra Cecilia, rural? No se paga. El avalúo catastral rural en el país en valor se ha triplicado en los últimos 14 años. Es bajísimo. Estaba en 18 billones, hoy está en 86 billones de pesos. Según el estudio de según el IGAC y según la misión, no, según la misión no. Perdón, la misión reconoció el valor de la valorización de los La misión pasó de 18 a 86 billones de pesos. Estamos todos de acuerdo una cifra que es digamos, en números más fáciles, solo una tercera parte de las tierras con vocación agrícola se cultiva. Esa es la prueba reina del fracaso de la política agraria nacional. Porque en el mismo momento estamos... Perdón, doctor Duque, déjeme hablar. Pero deje hablar. Calma, pero claro que molesta porque es un irrespeto suyo. Bueno, usted también interrumpe cada rato, así que he dejado hablar. No se vuelva neurótico, que eso no le queda bien. Déjeme hablar. No se vuelva neurótico. Estoy diciendo una cosa. 2/3 partes de la tierra no se usan. Esa es la prueba del rotundo fracaso de toda la política agraria de estos últimos 27 años, incluida la del presidente Uribe, Iván. Incluida la del presidente Uribe. Esa es la realidad, porque al mismo tiempo estamos importando 13 millones de toneladas de productos del agro que podríamos producir en Colombia. Todas las podríamos producir en Colombia. Y entonces aquí vienen y nos echan cuentos como si estuviéramos el primer día de la creación. Es que ese desastre agrario lo han creado todos los gobiernos de los últimos 27 años. César Gaviria, Ernesto Samper, Pastrana, Uribe, Santos, porque han aplicado las mismas políticas y ahora quieren volver a ganar la presidencia para seguir aplicando lo mismo y echarnos el mismo cuento de que es que ahora sí la cadena de valor, María Jimena, cosas, y la realidad es que la política agraria es reemplazar el trabajo nacional por el trabajo extranjero. Yo voy a proponer que no se aprueben más TLCs y se renegocien los que hay. Yo estoy convencido y lo puedo probar. En ambiente de TLC no hay agro ni industria, no hay agro ni industria en Colombia. Esa es mi tesis. Y la puedo probar hasta la saciedad porque los resultados nos dicen que lo que ellos dicen no es cierto. No lo logran hacer, pero han gobernado. Es que yo no he gobernado nunca Colombia, los que han gobernado son ellos.
La y no han propuesta sido para desarrollar el campo capaces de resolver el problema no negociar más tratado han de libre comercio. han destruido el agro en estos 27 años, lo han destruido. Empezamos en 1990 importando 500.000 toneladas de productos del agro y vamos en 13 millones. Y el año entrante es más y más y más. Quiero decir, ya le dije renegociar los TLC. Quiero hacer la gran propuesta suya para desarrollar al campesino no negociar TLC. Su dogma le impide pensar en eso. No, piense usted más bien cómo va a generar la inversión para mejorar el bienestar y el empleo formal en el campo, que es el gran problema. Un conjunto de medidas, pero en ambiente de TLC, doctor Botero, con sus subsidios agrícolas gringos de 100.000 millones de dólares no podemos competir con ellos. Listo, no se puede. Doctor, a ver si logro decir una cosa. Claro, cuando es mi propuesta no puede ser propuesta la suya y son una genialidad. A ver si digo algo de cómo va a mejorar las condiciones de vida de los pequeños. Se la hago y se molesta porque le hago esa propuesta. No, señor, es que usted... Yo no soy Néstor Humberto. Se pone bravo porque yo le hago la propuesta. No, el que se pone bravo es usted. Vamos a hacer una cosa. Voy a hacer una aclaración. Néstor Humberto no es Néstor Humberto, es Jorge Humberto. Entonces, Jorge Humberto tiene la palabra. Gracias. Que se acaba de candidatizar. Entonces, voy a tratar de decir en 5 breves frases en qué puntos, maravilla, creo que estamos todos de acuerdo. Uy, no puede ser. Primero, el campo es absolutamente estratégico para el desarrollo nacional. Tal cual. Podemos tener visiones disímiles, pero no tenemos, en cuanto a la importancia del agro, no tenemos discrepancias. Es un consenso mínimo, pero es un comienzo. Segundo, hay grado alto de consenso sobre lo que hay que hacer. Ese alto grado de consenso, lo dijo Cecilia, está en el informe de la misión rural, está en el plan de desarrollo y en buena parte, en muchos aspectos, en el capítulo sobre del acuerdo con las FARC. Ojo que lo digo yo, que fui enemigo de la versión inicial y que vi cambios importantes entre el producto de La Habana y el producto posterior. O sea, ahí hay discrepancias, pero hay un núcleo de entendimiento de sobre qué hay que hacer. Segundo consenso, tampoco es trivial. El tercero, todos estamos de acuerdo que se requiere inversión pública. Y creo que también estamos de acuerdo en que más que en subsidios, así se requieren algunos subsidios, es en la provisión de bienes públicos. Digamos uno solo, vías terciarias para poder desembotellar la producción. Entonces, ahí hay un tercer consenso que tampoco es despreciable si se suma a los anteriores. El cuarto, evidentemente estamos en una situación fiscal de enorme escasez de recursos. Lo estoy viviendo. En el acuerdo de La Habana se habla de seguros para el sector agropecuario. Población campesina en el agro. Yo trabajo en seguros, en el gremio de los seguros, lo digo olímpicamente, no me crea ningún conflicto. Voy al gobierno y les digo, ¿dónde está la plata? Me dicen, plata es lo que no hay. Lo que teníamos el año pasado lo vamos a tumbar porque ya no hay cómo financiarlo. Entonces, tenemos un drama de escasez de recursos públicos para muchas cosas, empezando por esta. Y en último término, tenemos una gran necesidad de inversión privada que no está fluyendo hacia el sector agropecuario. Entonces, fíjense cómo, a pesar de que discrepamos en muchas cosas, por lo menos en esas 5 proposiciones habría un núcleo de entendimiento entre visiones políticas enfrentadas. Bueno, ya como nos quedan 4 minutos, yo quiero hacerles toda la pregunta, ¿qué va a pasar o cuál es su propuesta sobre el tema de la bomba pensional? Que yo creo que es otro tema que es radical digamos que por lo menos atraviesa, ¿no es verdad?, el futuro o los desafíos de la economía colombiana. La reforma pensional no se puede seguir aplazando, ¿sí? Pero no se puede hacer el debate como se está haciendo, en donde solamente un actor que tiene las manos en el bolsillo, que son los fondos privados, están en el debate. Aquí necesitamos, y ya estoy escribiendo una página para El Tiempo con Andra Sutov, que creo que es una autoridad en Chile sobre la reforma pensional, de que hay que hacer, no hablan sino de los pecados de Colpensiones, pero resulta que hay unos pecados en los fondos también. Lo que necesitamos es que haya una parte más objetiva, se necesitan estudios actuariales, se necesitan estudios fiscales, se necesitan estudios institucionales para ver cómo se llega, si es verdad que los pilares son la fórmula. Lo que es claro es que ni Colpensiones solo, ni menos los fondos privados de pensiones van a resolver la baja cobertura, la
pequeña pensión que reciben las personas, porque de los 15 o 16% que cotizan, los fondos se quedan con 3 más 1, 5 para el fondo privado, estamos cotizando sobre 11. Con 11% de cotización no hay posibilidad de tener una pensión decente, así la tasa de interés fuera maravillosa. Entonces, el debate no puede seguir como está, dominado totalmente por los fondos. Ni los fondos solos, ni Colpensiones solo resuelve el problema. Entonces necesitamos independencia, estudios y mucha claridad que tiene que ser ya. Pero yo siento que en este momento el debate está dominado por los fondos. Otro desastre de la política de estos 27 años, así es, sí, así es. Desastre de doble manera, con el negocito de los fondos de pensiones, porque aquí para montarles negocios a los compadres son unos tigres, ¿cierto? Sí. Pero además con esta advertencia, no puede haber sistema pensional si no hay empleo formal y estable. Y en estos 27 años la informalidad en el empleo creció 20%. Es que el sistema de pensiones es una invención del capitalismo a partir de que haya desarrollo industrial y agropecuario y haya empleo formal y haya buenos ingresos, y eso es lo que no hay en Colombia. Eso fue lo que destruyeron. Pues o acabaron de destruir, porque antes tampoco era que estuviera perfecto, pero esa es la realidad. Entonces, ahora ¿cuál es la genialidad que nos están proponiendo? A ver cómo le bajan o cómo golpean los derechos pensionales de los colombianos, porque aquí el neoliberalismo tiene una idea. Hay de que haya un pobre medianamente acomodado para que le caigan a ver cómo le tocan el bolsillo. No, aquí hay que cambiar el modelo económico para que haya agro, haya industria y pueda haber empleo estable y bien remunerado y podamos tener un sistema de pensiones propio de una economía de mercado. De otra manera no se puede. Mientras el senador Robledo sigue soñando con el modelo de estatización de todo. No es verdad, no he planteado yo lo que quiero dejar aquí no claro es verdad, hoy tenemos 5 millones de colombianos mayores de 65 y vamos a tener 15 millones en 20 años. Nada he planteado estatizar. Apenas están teniendo pensión 1 de cada 4 colombianos. ¿Qué se necesita hacer en la reforma del sistema? Primero, el sistema tiene que eliminar esas competencias que no deben existir entre los dos regímenes. Y otra cosa, la gran mayoría de los subsidios pensionales se están concentrando en las personas de más alto ingreso. Hay que mejorar con un sistema de pilares la cobertura en los más vulnerables, darle sostenibilidad y eliminar esa competencia. Estoy de acuerdo con Cecilia con el tema actuarial. Se necesita unas prácticas actuariales muy serias, y lo otro es que nosotros entendamos que hay que buscar un pilar solidario para aquellas personas que están por debajo de la línea de pobreza, que hay que asegurarles un ingreso mínimo a la edad de 65 años o más, y eso hay que prefinanciarlo. No se puede dejar toda esa presión con el envejecimiento de la población. Esas 4 reformas, si se hacen bien, nos permiten tener un sistema pensional sostenible. Esas son propuestas concretas, María Jimena. Pero hay una cosa clara, ¿no es cierto? No puede haber un sistema pensional sin subsidios. Claro, se necesita. Y se necesita para los más vulnerables, por supuesto. No puede haber un sistema pensional si es 75% Néstor Humberto, voy a decir. Se quedó Néstor Humberto el candidato, doctor Jorge Humberto. Para asombro de ustedes voy a decir que estoy de acuerdo con Cecilia. Para asombro de ella. En el sentido en que en verdad se requiere una reforma pensional. Estamos en una situación crítica desde el punto de vista fiscal y social. ¿Qué reforma? No vamos a tener tiempo hoy, pero mi único aporte va a ser este. Sí. ¿Cómo hacerla? ¿Cuál es la economía política de la reforma? Eso no puede llegar un gobierno un día cualquiera al Congreso con un proyecto de ley a erradicarlo. Eso requiere un proceso primero de elaboración, creo yo que con técnicos internacionales de primer nivel, y después un proceso de articulación en que participen actores sociales relevantes, los empleadores, los trabajadores, la academia, el gobierno, los operadores de la seguridad social, a ver qué sale de ahí. Pero el cómo es tan importante como el qué. Bueno, se nos acabó el tiempo. Sin buen empleo no hay sistema pensional. De acuerdo. Pero buen empleo necesita sector privado, y buen sector privado necesita buena tasa de tributación, y buena tasa de tributación. Le recomiendo las 10 propuestas. Ha destruido hasta el sector privado. Le recomiendo mis 10 propuestas porque ha sido destruido. Es exactamente lo que se necesita. Eso es lo que han hecho. Pero ¿cuáles son ustedes, hermano? Este es muy joven. Fue ministro y el otro pues también estuvo allá. Bueno, yo creo que desde luego el tema no se agota y pellizcamos nomás aspectos importantes de los desafíos económicos, pero fue una buena oportunidad para saber qué opinan
no solamente 2 candidatos, sino 3. 3. Néstor Humberto se lanzó. Néstor Humberto que se cansó y Cecilia que también la vamos a lanzar. Cecilia ya se ha lanzado. Bueno, pero además gracias y nos reforzamos mutuamente. Bueno, no, porque usted le está diciendo que ella es del mismo modelo. Entonces no la invite porque usted dijo que era el mismo tomó modelo. la verdad de los hechos y tiene una posición que se acerca mucho a lo que estoy diciendo. Pero usted la cuestionó que era el mismo modelo de los 27 años. Está proponiendo cambiar. En todo caso, de los 27 años estuvo yo 5 en el propondría gobierno. como año fatídico los 27 años. Porque aquí todo fue a los 27 años, ¿no? Sí. Aquí Jorge todo pasó a los 27 años. Muchísimas gracias y los espero mañana con otro tema de interés nacional. Esto está muy divertido porque...